Vamos a tocar en el libro de Éxodo 27:20. Libro de Éxodo 27:20. Vamos a tener en cuenta esta palabra que nos compete a todos. En un momento, yo digo, ¿no? Nos toma esa falta de deseo de escuchar la palabra del Señor y diferentes cosas arrebatan nuestro pensamiento. Entonces esa falta de deseo quiere decir que no está Dios, que se está apagando el fuego. Y en ese sentido Satanás combate con diferentes estrategias, diferentes métodos para poder enfriar nuestra vida espiritual y nos mantiene ocupada nuestra mente con diferentes, pecados. Entonces eso es lo que nos va apartando de la presencia del Señor, va quitando el deseo, el apetito espiritual. Y cuando se apaga el fuego, yo digo, ahí es cuando estamos complicados, ¿no? Porque perdemos la presencia del Señor, perdemos ese deseo, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos va alejando. Y, por ejemplo, acá en Éxodo, vamos a leerlo, 27:20, que dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Vemos acá la palabra, las lámparas, el candelabro que estaba en la misma presencia de Dios, era uno de los ornamentos que estaba, y ese candelabro tenía 7 brazos, que figura el brazo central a Jesucristo, y el número 6, los otros 6, que es el hombre, ¿no? Es la figura del hombre, pero todavía sin Dios, pero con ese séptimo se completa el hombre a través de la presencia del Señor. Entonces ahí tiene vida o tiene la luz, vamos a decir. Vamos a explicarlo así rápidamente. Bueno, la cuestión es que ese candelabro tenía que estar ardiendo continuamente, figura de la presencia del Señor que tiene que estar en nuestra alma todo el tiempo. Para eso tenía que haber aceite. Ese aceite subía a través del candelabro central y se desparramaba en los otros brazos, los otros 6, que es figura de la iglesia, figura de la humanidad, ¿no? Que necesita de la presencia del Señor. Entonces dice acá una palabra muy clave, dice que tenía que traer aceite puro de olivas machacadas para hacer arder continuamente la lámpara. Y así también nuestra vida espiritual tiene que estar ardiendo todo el tiempo, encendida esa presencia del Señor, para que no se apague, para que no haya oscuridad total en nuestra vida o la ausencia del Señor. Y vemos que también el Señor, cuando estaba en el Getsemaní lo que quiere decir, lo que significa es aceite de prensa, o prensa de aceite más bien, prensa de aceite. Entonces cuando dice Getsemaní, era el huerto, como dice la palabra, de los olivos, ¿no? Entonces ese olivo, vemos que representa la aceituna, la planta del olivo o de la oliva es la aceituna misma. Entonces de ese lugar sacaban esas aceitunas para poder prensar. Entonces, como significa prensa de aceite, vemos que el Señor ya estaba diciendo, cuando fue al monte a orar esa última noche que iba a ser tomado para ser crucificado, vemos que ya estaba profetizando por figura su muerte, estaba anunciando su muerte, su entrega, y vemos que iba a prensar su vida, iba a luchar Satanás, ¿para qué? Para poder sacar el mismo poder de Dios, se pueda manifestar la resurrección. Y así también en nuestra vida, de la misma forma, esa figura, hermano, el Señor trata con nosotros cuando nos lleva al monte del Getsemaní, para ser prensado ahí y para poder sacar la misma presencia del Señor. Y necesitamos ser triturados, o sea, triturar el pecado, triturar nuestra manera, nuestro razonamiento. Entonces vamos a sentir desalientos, opresiones, va a soplar Satanás, nos va a querer desalentar, pero ahí es cuando tenemos que entregar nuestra vida. Como dice, Él se humilló a sí mismo. Y cuando dice Él se humilló a sí mismo en Filipenses, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Él se entregó voluntariamente. Vemos que empezó a orar contra esa manifestación de Satanás, a entrar en una batalla espiritual, como así también nosotros, a través de que
nos sentimos oprimidos, entregamos esa manifestación, le pedimos perdón de todo lo que se manifiesta. Empieza a triturar y no empieza a doler porque es nuestra misma esencia. Pero ¿qué pasa? Al pedir perdón, eso nos va a llevar a la victoria, nos va a llevar a la liberación. Y como Cristo se sentó a la diestra del Padre, nosotros también vamos a obtener la victoria. ¿Para qué? Para ser libertados. Entonces, vemos que va a triturar ¿para qué? Para sacar ese aceite. Y esto tenemos que tener en cuenta, hermano. Eso es lo que va a mantener la vida pura, la vida recta, nuestra mente limpia. Entonces, permite las luchas, permite las pruebas. Y hay vientos, hermano, que quieren apagar, luchas que quieren apagar ese fuego que tiene que arder continuamente. Eso no se tiene que apagar y uno no se tiene que apartar de la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué justamente tocaba esta palabra? Porque el Señor, permite la lucha, sí, pero muchas veces tenemos esa falta de deseo, esa falta de querer buscar, de querer hacer la voluntad del Señor. Y el Señor, como entregó su vida a sí mismo, así nosotros también, de nuestra voluntad tenemos que entregar nuestro pecado, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Entrego mi alma para que destruya mi pecado. Dice en Apocalipsis también, para hacer la introducción completa, Apocalipsis 2.1, dice así la palabra. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vemos acá la palabra. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, o sea, al pastor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, o sea, la misma presencia del Señor, dice esto. Dice esto. Entonces, entendía acá por esta palabra, hermano, que el Señor se pasea en medio, como dice, del candelero de oro. O sea, en medio de la iglesia. Pero para eso tiene que haber fuego, hermano. Tiene que estar la lámpara encendida. Cuando está la lámpara encendida, quiere decir que tenés la presencia del Señor. Y lámpara encendida, digo, ese deseo, hermano. Ese deseo que muchas veces se pierde, hermano. Ese desinterés por la palabra. Ese desinterés por la oración, por la falta de quebrantamiento, hermano, entonces se va apagando, diferentes cosas va poniendo Satanás en nuestra mente. Y la misma palabra dice que nosotros somos luminares en este mundo. O sea que la misma presencia del Señor se va a pasear en tu mente, pero cuando está el fuego encendido. Entonces ese fuego encendido está a través del aceite. Y ese aceite está a través de ¿qué? De ser machacado, hermano. De la lucha, de las pruebas ahí. Nosotros entregamos nuestro pecado, le pedimos perdón. Señor, esa falta de deseo, ese abandono, esa opresión, esa carga. Tu palabra dice que ese fuego debe estar encendido y yo ya no tengo ese deseo. No está el fuego, no está la presencia, no está el deseo de hacer tu voluntad, de cumplir. Y hay un espíritu de entrega, hermano. Ese justamente es el pecado que quería tocar, ¿no? Porque en Salmo 102.4, vamos a empezar. Salmo 102.4. Muchas veces nos conformamos solamente con venir, asistir, hacer, escuchar la lectura, pero no vamos más allá. No avanzamos más allá. Hay una falta de deseo, una falta de compromiso. Vemos que no hay entrega a los pecados, falta de arrepentimiento, le decimos siempre. Falta de labrar la tierra, falta de humillación, falta de pedir perdón. Entonces va avanzando el pecado y te va vaciando la mente. Te va tomando cada día, y como dice acá, Salmo 102.4, dice, mi corazón está herido y se secó como la hierba, por lo cual mi pan no he comido. Entonces, esto es justamente la frase, por lo cual mi pan no he comido. Entonces, ¿Satanás qué hace? Hiere, tira los dardos satánicos en nuestra mente y se va desangrando, hermano. Va perdiendo ese vigor, esa fortaleza, esa fuerza, y dice, por lo cual mi pan no he comido. Mi pan no he comido. Vemos, no comemos el pan, ¿por qué? Porque está esa falta de deseo, esa falta de apetito espiritual. Pero el pan representa, escuchen, la palabra. Representa la palabra. Y ahí es cuando me ponía a pensar en este versículo, por lo cual mi pan no he comido. Algunos no quieren escuchar la palabra, a otros no les interesa, a otros no les interesa la lectura y a otros no les interesa lo que dice la palabra. La voluntad del Señor no le interesa. Entonces, en un momento se apaga el fuego, se apaga el deseo
se apaga la presencia del Señor y ¿qué vas a buscar? Vas a buscar el pecado. Y naturalmente, hermano, vas a olvidar la presencia del Señor. Entonces no vas a comer el pan porque no te interesa la palabra. No te interesa lo que dice la palabra, la voluntad de lo que está hablando el Señor, de lo que quiere que declaremos, de lo que quiere que hagamos. No interesa. Entonces eso te va vaciando y se va apagando la lámpara. De a poco, porque vas permitiendo pecado, porque ya no importa lo que dice la palabra. Lo que importa es ser mi voluntad, mi pensamiento, mi deseo, mi codicia, mi materialismo, mis maneras propias, mi razonamiento, y empieza a entrar pecado tras pecado, se empieza a añadir. Y dice así la palabra también, lo quería añadir con Job 24:15. La falta de deseo quiere decir falta de interés o desinterés. Entonces, da lo mismo, hermano. Si se da, no se da. Total, uno, a ver, va poniendo de su parte, si se da, se da. Si no, también no me importa. Entonces, ahí es que ya se apagó ese deseo. Uno viene a ver si le bendice el Señor, a ver si se da, pero no hay arrepentimiento. Entonces, no hay un deseo de hacer la voluntad del Señor. Entonces, ya no estás comiendo el pan. Estás esperando el tiempo simplemente, y como dice acá en Job 24:15, dice, el ojo o el adúltero, dice, aguarda la noche. Aguarda la noche. Este párrafo quería destacar. ¿Por qué? Porque cuando dice el adúltero aguarda la noche, habla de mezquindad de pecado, de una vida apartada de Dios, una vida en adulterio espiritual. Y solamente uno, hermano, cuando se va apagando ese deseo, cuando hay desinterés, lo único que está esperando es la oportunidad para abandonar la presencia del Señor, o para abandonar el lugar, para irse, la oportunidad, las puertas abiertas, para que diga, esta es una oportunidad, te vas con una excusa, pero ¿qué pasa? En realidad es que no hay un interés por batallar, como decía la palabra recién. Escapa por tu vida, escapa por tu vida. Vemos, porque uno tiene que luchar para sobrevivir, pero si se apaga el deseo de Dios o el fuego de Dios, ya se apagó el deseo, hermano. Por eso no hay muchas veces fortaleza, uno tiene espíritu de abandono, da lo mismo estar que no estar, esa falta de deseo, voy cuando quiero, lo hago cuando quiero, decido cuando quiero, y hermano, uno ya está entregado, está decidido a abandonar la presencia del Señor, y solamente como el adúltero, espera la noche, espera la oportunidad, como dice acá también en Mateo nos dice y nos da la respuesta, ¿no? Para poder luchar contra este espíritu, hermano, porque se va apagando el deseo. Cada uno a su manera, mientras no vea una destrucción total, digamos, va haciendo a su manera, va congregándose, va escuchando la palabra un poquito va orando, pero no hay un avance espiritual. Y esas son las batallas que se están perdiendo por el otro lado. Por un lado mantenés territorio, pero por el otro lado vas perdiendo todo y Satanás va entrando por la retaguardia y te va robando. Vemos que el pueblo, cuando estaba cautivo, antes de caer en manos de Babilonia, no dejaba entrar, la ciudad estaba amurallada. ¿Pero qué pasó? Quisieron escapar por atrás y ese era el lugar justamente por donde nos sorprendió el enemigo también, atrapando a los reyes, atrapando a la gente que quiso escapar. Y así también, hermano, nosotros tenemos retaguardias, o sea, espaldas descubiertas más bien, por la que puede entrar el enemigo en un momento. Nos amurallamos de acá, pero el enemigo puede sorprendernos, hermano, por el lugar menos esperado. Entonces me hablaba esta palabra en Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esta es la palabra que vamos a destacar en el párrafo. Entonces cuando está diciendo velad, está diciendo estén atentos, estén despiertos, no se entreguen al sueño, oren. Después dice, oren, orad. ¿Para qué? Confiesen el pecado, ¿para qué? Para que no lo domine el pensamiento que te aparta, que te roba el deseo, porque cuando hay contaminación, hermano,
Se apaga el deseo, se apaga ese fuego. Uno no quiere orar, no quiere leer, no quiere escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque están los pecados gobernando, multitud de pensamientos. Uno puede ser por codicia, a otro por pasiones, a otro simplemente por enojo y por cuántas cuestiones, hermanos, que va luchando Satanás. El afán, el trabajo, todo el tiempo pensando en dinero, 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 materialismo, y te va vaciando la presencia del Señor. Parece algo inofensivo, ¿no? Pero es grave, hermano, cuando perdés la presencia del Señor, porque se va vaciando y te va apagando ese interés, ese deseo de sondear más de la presencia del Señor, de conocer más lo que es la presencia del Señor, de cuidar más su palabra, de limpiarte más del pecado. Entonces después te encontrás con, no querés venir, que hay un vacío, que te sentís indiferente ante la palabra, que está duro tu corazón y te preguntas ¿por qué? Es porque ahí tenemos que empezar a meditar. ¿Qué está dominando nuestro pensamiento? Hay un deseo de la palabra, estás luchando, como dice acá, velad y orad para que no entre en la tentación, para que no caigas en el pecado. Y nuestro pensamiento se mantiene limpio por la palabra y por la oración. Dice así la palabra en 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. Dice así la palabra, 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Vemos, la palabra que hace, la palabra alumbra, por eso dice, velen, estén atentos, no duerman, estén atentos a la palabra, como dice acá, la palabra profética más segura. Estén atentos a esa palabra, a lo que dice la palabra. Y mis pensamientos están de acuerdo a lo que dice la palabra, realmente. Estoy buscando la presencia del Señor, quiero hacer la voluntad del Señor, lo que la palabra me manda, el despojarme de pecado, el triturar mis maneras propias, hermano, el de ser prensado en el Getsemaní para entregar mi vida pecadora y para que renazca o resucite la vida de Cristo en mí. Realmente estoy pidiendo perdón, estoy confesando para que salga esa opresión, esa carga, hermano, en la mente, esa falta de deseo, falta de avance, estancamiento espiritual, opresiones, dolor de cabeza, cargas ligaduras de la mente, hechicería, enfermedades que se manifiestan. Porque la enfermedad también es parte del pecado, hermano, de la naturaleza de Satanás. Uno dice, no, yo estoy buscando la presencia del Señor, estoy orando. Bueno, se manifiesta la enfermedad ¿para qué? Para generarte temor, para desalentarte. Va a estar esta parte, se va a manifestar y uno ¿qué tiene que hacer? Pedir perdón. Señor, perdóname, tú eres sanidad, tú curabas las enfermedades y se manifiesta esta enfermedad en mí. Perdóname, Señor, naturaleza totalmente satánica, perdóname, Señor, para que entienda que esto causa la manifestación del pecado, que uno no se da cuenta muchas veces. ¿Por qué? Por falta de palabra. Y la palabra, el pan nuestro de cada día, tiene que estar alumbrándonos. Así, hermano, como esto lo muestra como luz. Y la luz del sol sale cada día para que seamos alumbrados, para que podamos ver bien, para que no haya oscuridad. Así también la palabra, cada día la tenemos que tener para fortalecernos en la palabra. Y como dice acá, la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atento, porque alumbra ¿en qué? En un lugar oscuro. La oscuridad que hay en el alma, la falta de visión, la falta de discernimiento. Y mientras el fuego esté encendido, vas a ver. Y cuando el fuego está encendido, quiere decir que hay visión. Y si no está encendido, es que ya no está la visión. Entonces ahí estamos en problema. Cuando ya no vemos nuestro pecado y nos preguntamos el por qué. ¿Por qué me siento frío? Y no estás sondeando. No estás sondeando la palabra. No estás sondeando qué hay en tu mente. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, dice la palabra. Si tu tesoro es el pecado, ahí está tu alma. Y tu alma cuando está en pecado, está atormentada. Está atormentada. Ahora cuando está tu mente en la presencia del Señor, sentí el descanso. El Señor te habla, el Señor te revela. Y cuando más palabras escuchás,
más te revela. Y la repetí otra vez y más te revela. Porque entra a la profundidad, porque vos ya le estás pidiendo el entendimiento al Señor. Y más te revela, y más te revela, y más te habla. Y ahí sentís, hermano, la fortaleza. Ahí vuelve la visión espiritual. Y la visión espiritual la da la palabra. Si no tenés visión, es la falta de palabra. Y la falta de palabra te lleva a la falta de deseo. Pensamos que sabemos todo. Y en realidad, tal vez un poquito así. Es un poquito que sabemos. Un susurro, como dice la palabra. Un susurro. El borde de su vestidura sabemos. Experimentamos muy poquito. Entonces el Señor, hermano, te está diciendo, velar y orar. No se acaba en el culto, decía Wanda. Después sigue. Después tenemos que seguir combatiendo en nuestros hogares, nuestra mente, mantenerla por donde andes, en el camino, al acostarte, al levantarte. Señor, perdóname, porque quiero tu descanso, pero de ninguna manera te estás poniendo en la lectura, te estás arrepintiendo del pecado que señala cada día por la prédica que está viniendo mucho de las fiestas paganas. Y tal vez alguno, sí, ya lo escuché, pero la profundidad, el discernimiento, una cosa es escucharlo naturalmente, otra cosa es que te haga discernir el Señor cómo te toma, cómo te influye, cómo se levanta esa fuerza. Y esa es la verdadera revelación, porque vas a discernir cómo te arrastra el pecado para sacarte el deseo, hermano. Y dice, velen y oren. Cuando se manifieste en el Getsemaní esa carga de opresión, eso que quiere sacar el deseo, que estás entregado, entregada, ahí tenés que orar. De esta manera peleo, decía Pablo. Y la manera de la cruz, el pedir perdón y confesar, enfermedad mía es esta, es mi pecado. La manifestación, hermano, que te lleva a pagar el deseo, la entrega, hermano, te lo va a pagar. Te saca de la presencia del Señor. Uno muchas veces cumple por compromiso solamente, pero no hay un deseo. No cumple para quedar bien, lo cumple porque lo tiene que cumplir. Viene porque tiene que quedar, porque tiene que cumplir un compromiso, decimos, con Dios, pero no es porque queremos venir. No lo tomamos, hermano, como una fiesta espiritual. No lo tomamos como decir, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Un compromiso, quedar bien, voy en memoria, bueno, con respeto, porque estoy respetando a los siervos, voy a escuchar la palabra, porque sé que tengo que apoyar, porque sé que tengo que ir, pero el deseo, eso es lo que mata a Satanás. Y eso lo mata a través de usar distintos pecados, hermano. Dice acá la palabra en Salmos 38, 17. Salmos 38, 17. Vemos la expresión de David. Decía, pero yo estoy a punto de caer. Y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contritaré por mi pecado. Estoy a punto de caer. Esto es lo que estamos hablando. La falta de deseo te lleva, da lo mismo, da lo mismo. Si vos estás solamente por compromiso, querés cumplir, el día que se te abran las puertas, hermano, que tengas la oportunidad, lo vas a hacer. Porque no hay un arrepentimiento, hay un compromiso delante del hombre. Y uno espera, como el adúltero, la oportunidad. Y acá David reconoce, yo estoy a punto de caer, el pecado me ha tomado. Pero ¿qué hizo David? Porque sabe que uno tiene la debilidad del Señor. Se manifiesta el pecado, pero ahí es cuando tenés que velar y orar. Y como dice acá, por tanto confesaré esa manifestación, lo que me tomó, mis pensamientos que me apartan, que me apagan el fuego. Muchas veces puede ser, como digo, el materialismo, el trabajo. A ver, y estás esperando solamente que se abran las oportunidades, las pasiones. Estás esperando que se te abran las puertas. Simplemente las oportunidades para abandonar la presencia del Señor, para irte, porque en realidad espiritualmente ya abandonamos cuando sentimos
esa fuerza que nos arrastra. Y como dice acá, por tanto confesaré mi pecado, dice, o mi maldad, y me contritaré por mi pecado, me contritaré. La palabra contritar, como leímos lo de Getsemaní, viene de la palabra del latín contritus. Lo tengo anotado acá, completamente triturado, machacado, deteriorado, quebrantado, sometido. Esto es lo que quiere decir. Y entonces necesita prensar nuestro pecado del Señor, destruirlo, y lo vamos a sentir. Y allí vamos a pedir perdón. Señor, perdóname, para que sea destruido ese pecado, ese pensamiento que me lleva lejos de la presencia del Señor. Dice también otra explicación, o otro significado, vamos a decirlo, que este vocablo, que quiere decir contrito, está hablando del arrepentimiento, del remordimiento, de sentir una inquietud, de la falta de descanso. Y en el pecado no es así, que uno no siente el descanso, se siente atormentado, turbado. Pero acá dice, me contritaré. Cuando sentís arrepentimiento, remordimiento por el pecado, eso quiere decir arrepentimiento. Y esto es lo que te lleva, hermano, a la misma presencia del Señor otra vez. Ahora, me dice en 2 de Timoteo, que es la manera de luchar de nosotros, hermano. Palabra y oración, no hay otra cosa. Y todo el tiempo está señalando la cruz. Todo el tiempo está señalando por figura, por palabra, el sometimiento a la voluntad del Señor. Para que vuelva ese deseo, para que se acrecente, y dice así la palabra en 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6 dice esto: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto lo dice Pablo a Timoteo. Te aconsejo. Entonces vemos que avives el fuego. Ese fuego está hablando del servicio que estaba cumpliendo Timoteo, era el de la predicación. Era el de la predicación, pero se había apagado el deseo. ¿Por qué? Le tomó espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en la cárcel, pero le dice, te aconsejo que avives, que sirvas al Señor, que ponga en práctica, que tu mente esté en la presencia del Señor, que esté en la lectura, esté en la predicación, esté en la oración. Entonces, cuando hay servicio, hermano, cuando hay corazón contrito y humillado, cuando hay arrepentimiento, cuando hay oración, tu mente no va a estar tomada por el pecado. Entonces te aconsejo que avives para que vuelva ese deseo, porque ella no tenía deseo. Y así también, hermano, cuando la mente está en estado de desinterés, de abandono, que la responsabilidad es para otro, y la responsabilidad no es para otro. La responsabilidad no es el pastor de la pastora por tu vida. La responsabilidad del pastor es preparar la palabra, dártela, orar por tu alma, pero tu vida es tu responsabilidad. Tu tierra es tu responsabilidad. Salvar tu vida es tu responsabilidad. Entonces ahí es cuando tenés que empezar a labrar. Yo no puedo salvar a ninguno. El que salva es el Señor. Pero el Señor te va a salvar cuando vos estás clamando al Señor, cuando estás en comunión. Dice, clama al justo y el Señor oye su oración. Yo no puedo hacer nada, hermano. Nadie puede hacer nada más que dar la palabra, que si hay arrepentimiento vas a sentir la liberación. Si hay sinceridad vas a sentir. Si confesás el pecado va a volver ese deseo de querer cumplir el ministerio. Esos días pasados cuando tal vez uno predicaba y sentía la presencia del Señor, esas primeras veces que viniste y dijiste, esto es lo que necesito. Cuando le cantaste al Señor y sentías la misma presencia, pero hoy cantás por compromiso, pero no sentís nada de lo que estás cantando. Entonces, vemos que eso es lo que quiere que recuperes el Señor. Y como dice, te aconsejo que avives el fuego de Dios que hay en ti. Y diferentes vientos, hermano, de lucha es la que quieren apagar ese deseo. Lo que provoca la presencia del Señor es el deseo, pero Satanás lo quiere apagar. Satanás lo quiere destruir. Como dice acá en Primera de Reyes, hermano, y la falta de deseo. Como dice en el Antiguo Testamento, tus palabras me son gravosas.
gravosas. Gravosa quiere decir pesada. Y uno cuando está en pecado, la mente, la palabra es pesada. ¿Cuándo va a terminar? No puedo soportar escuchar la palabra. No puedo soportar lo que está diciendo. Y es porque tu mente tiene falta de comunión. Esto nos pasa en un momento, pero tenemos que entregarlo y tenemos que combatir. Como dice en Primera de Reyes 19:5. La lucha de Elías, las persecuciones. Dice esto: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come, come, le dice. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas o sobre el fuego y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel por segunda vez le tocó diciendo: levántate y come. Largo camino terrestre. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó hasta el monte de Dios. ¿Vemos? Estaba debilitado, estaba entregado como muchos de ustedes. Como muchos de ustedes. Pero, dice, el Señor le dio una oportunidad acá. He aquí una, en su cabecera, dice, a su cabeza, dice, una torta cocida sobre las ascuas, alimento preparado, sobre ese fuego. Y esto es lo que entendía yo, que el Señor usa las brasas, el Señor usa el fuego para preparar la comida. Pero cuando no hay fuego, no hay deseo, no hay comida. Entonces no vas a comer el alimento, no está preparado. Por eso es importante, hermano, de tener la presencia del Señor, de orar, de pedir perdón, de confesar el pecado para que se mantenga ese deseo, esa llama. Y digo, mientras está la presencia del Señor en uno, siente la presencia del Señor, va a tener el deseo. Ahora, si no hay presencia del Señor, no vas a tener deseo y no va a haber fuego para cocinar ese alimento. Un alimento crudo no lo vas a comer en lo natural, entonces necesitas el fuego de Dios. ¿Para qué? Digerir, comer, masticar, absorber la comida que te va a fortalecer, porque estaba debilitado. Dice, y volviendo el ángel por segunda vez, le dijo: levántate y come. Porque largo camino terrestre. Y no es el final, hermano. Uno se entrega, uno no pide perdón y piensa, bueno, ya está, hasta acá el final. No, el Señor necesita alimentarse, alimentarte. El Señor necesita hacerte entender que ese fuego tiene que estar encendido para que comas. Si no hay fuego, no hay deseo. Si no hay Dios, no hay deseo. Si no hay arrepentimiento, no hay Dios, no hay deseo. No querés comer, no querés masticar, no querés la nutriente de Dios, no querés el pan nuestro cada día. Es pesado, por lo cual mi pan no he comido, mi corazón está herido. Y vemos la palabra, como lo decía en el Salmo: tu corazón está herido, no quiere comer, opresiones, carga, tu palabra me son gravosas. Eso le necesitas confesar al Señor. Todo menos la palabra, todo menos hacer la voluntad del Señor, todo menos arrepentimiento. Le pones condiciones y esa falta de deseo está. No es por la culpa de nadie. Uno tiene que labrar su tierra, uno tiene que confesar su pecado para que vuelva el deseo. Señor, mirá cómo me está arrastrando, me está seduciendo. Me pasó una pequeña experiencia ayer cuando venía trabajando. Y en un momento, bueno, apagué la aplicación, el teléfono de la prédica y digo, bueno, voy a entregar un poquito y bueno, empecé a entregar. Digo después, no, necesito la palabra. Voy a aprender otra vez para... Y bueno, voy a escuchar la palabra, necesito escuchar la palabra.
pero justamente me saltan un pedido tras otro. Mirá cómo es Satanás, como te bendice por un lado, la supuesta bendición material, pero por el otro lado te arrebata la palabra. Y uno, bueno, y justo cuando estaba por prender la prédica, pedido tras pedido. Me iban saltando pedido tras pedido, no me dejaba escuchar la palabra. Porque así opera Satanás. Va entrando en tu mente, te va poniendo materialismo, la codicia, la conveniencia que uno tiene, hermano, que uno tiene en esta vida material. Pero te estás olvidando de la palabra, por la cual somos bendecidos. Y Satanás, como te da por un lado, te quita por el otro. ¿Y cómo lo vieron? Como los políticos. Prometen, no, acá te bajamos el boleto, vos no vas a pagar. Y por el otro lado, con la inflación, te van robando 4 o 5 veces más. Y uno no se da cuenta, ay no, pero el boleto es barato. Sí, y toda la inflación de la comida y todo lo que te sale, los alimentos, y te van robando. Y uno cree, hermano, que te dan. Y así es Satanás. Es como el político, mentiroso, embustero, engañador. Te ofrece por un lado, pero te roba con 10 manos lo que te da con una, hermano. Así es Satanás. Nos va arrebatando el pensamiento, nos va mostrando las conveniencias. Por el otro lado te va debilitando de a poquito, debilitando. Y yo digo, es como cuando un animal, una vez vi un video de un tigre, y tenía la presa, y a la presa la jugaba de acá para allá, la hizo cansar bien, jugaba, hasta que al final la mató. Pero primeramente jugó bien. Y así también Satanás. Muchas veces juega con nosotros, juega, nos va debilitando de a poquito, nos va engañando, nos va sacando todas las pocas fuerzas que tenemos, hasta que al final pega el zarpazo y la muerte espiritual, hermano. Por eso nos tenemos que fortalecer en ese momento. A ver, ¿es grave el pecado? Sí. ¿A todos nos puede pasar? Sí. ¿El vacío espiritual del desinterés nos toma? Sí. Pero ahí el momento no es la entregarme, sino comer y beber. Sino beben y oren, para que esa entrega no se concrete, para que no te entregues directamente a tu enemigo, sino que combatas, como dijo Pablo, de esta manera peleo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no vas a resolver nada con la parte del argumento humano. Simplemente hay que confesar el pecado, pedir perdón, arrepentimiento para que sea crucificado ese viejo hombre. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, domina mis pensamientos, mi carnalidad ya no domina. Entonces ahí es cuando tenés que sondear por la palabra. ¿Cómo te domina el pensamiento? Y es lindo, yo digo, escucharlo. Porque la palabra, estaba escuchando las diferentes prédicas de la idolatría, las fiestas paganas, y está bueno como van sacando más enseñanza. Mucho, bueno, yo digo, aprovechen de paso, porque son cosas que se dan cada tanto, pero los dioses, los distintos dioses que van enseñando, que algunos la verdad que yo no lo tenía, y ese paganismo, ¿no? Y digo, está bueno escuchar, pero por el otro lado, como Satanás es tan astuto, dice, bueno, ya no me señala el pecado, y por lo menos voy a escuchar esto del paganismo, y es como que está encubierto y a nadie, es como le molesta. A vos te señalan el paganismo y bueno, por ahí no te va a molestar tanto, porque no lo practicás, pero sí está esperando la manifestación de ese paganismo, pero interiormente, espiritualmente. Entonces no molesta tanto. Por eso ese lado también te enfría. Entonces, tranquilo, vos no discernís la otra parte tampoco, no vas combatiendo y se va acrecentando el enemigo por ahí. Se va multiplicando como tropa de relevo, como dice la palabra, y va aventajando por ahí. Entonces uno se queda tranquilo, pero perdóname, Señor, para que tú me des el discernimiento, para que me enseñe por palabra, para que no me confíe mi propio pensamiento, porque eso es lo que me puede destruir. El confiarme en mí mismo, dice la palabra, engañoso y perverso, dice en Jeremías 17, es el corazón del hombre. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y yo tengo que analizar simplemente esto. ¿Hay turbación en mi mente? ¿Hay turbación en tu mente? ¿Hay tormento en tu mente? ¿Hay vacío espiritual? ¿Hay cansancio?
¿Hay religiosidad? No estás en comunión. Eso te dice. Y esa es la falta de deseo. Provoca la falta de deseo. Porque tu alma no está alimentada con el interés de Dios. Dice la palabra, procederemos en conocer más y más. Y resulta que vos tenés un límite. Bueno, hasta acá. ¿Cuánto me quiere pedir? ¿Cuánto tengo que estudiar? ¿Cuánto tengo que escuchar la palabra? Vos no lo vas a descubrir, pero sí vas a utilizar la palabra del Señor para darte discernimiento de cómo actúa Satanás. No es con esfuerzo humano, Él dice que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces necesita tu mente para poder hablarte. Y tu mente quiere decir que vos estés en la presencia del Señor. Señor, perdóname, para que mi pensamiento no sea arrebatado y estén en tu presencia indagando, inquiriendo, queriendo sondear la verdad, queriendo que tú me hables. Y ahí te va a hacer conocer, hermano. Y eso da descanso cuando está el tiempo bien invertido en la palabra y no solamente en los pensamientos que te ofrece Satanás. Dice así también, que se levantó y comió, dice la palabra acá, y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días hasta el monte de Dios. Entonces, esta comida, cocinada con el fuego de Dios, como digo, con la presencia del Señor, cuando sentí, vas a alimentarte, es la que fortalece y la que provoca el deseo para poder caminar y llegar hasta el monte de Dios, cumplir la voluntad del Señor. Entonces ahí es cuando me reflejo por la palabra, Señor, muchas veces no hay este deseo. Soy hombre, me excuso, y como Satanás, bueno, pero yo no sé si voy a descubrir toda la verdad. No sé. Y hay revelaciones que eran primero mi mamá, después yo, después mi hijo, y yo no sé, y si no llego. Y bueno, voy a saber la verdad en el cielo. ¿Por qué me tengo que forzar tanto? ¿Por qué me tengo que entregar tanto? ¿Qué tanto requiere de mí el Señor? Bueno, somos instrumentos. Somos instrumentos. Y dice que el siervo no hace la voluntad de su amo. No hace su voluntad, sino la voluntad de su amo. Entonces le tengo que pedir perdón para provocar el deseo, porque el deseo no es simplemente que termine en los esfuerzos, sino que después te liberta, y después vos te sentís bien, y después vos te sentís libertad, y vos te sentís feliz, y se va acomodando todo en tu vida, y va provocando más deseo, se va acrecentando. Dice así la palabra en Cantares 2.3, dice esto. Cantares 2.3. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Bajo la sombra del deseado. Del deseado. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que vuelve el deseo, vuelve la presencia del Señor, deseado, el amado, como lo dice acá, pero provoca el deseo. Quiero estar con mi amado, quiero estar con el deseado. ¿Y qué estoy deseando yo? ¿Dónde están mis deseos? Y dice acá, me senté, y dice, y el fruto fue dulce a mi paladar. Dulce. Una vez que lo probás, una vez que lo experimentás, vuelve esa satisfacción, ese deleite, dice, fue dulce a mi paladar. Comprobás el camino, comprobás la presencia del Señor. Dulce. Eso tiene que ser, hermano, la palabra, que no sea gravosa, que no sea pesada. Venir a congregar, a orar, a escuchar la palabra, sino que tiene que ser dulce. Te tiene que provocar deleite, te tiene que provocar liberación. Y ahí te estás dando cuenta, hermano, que está la presencia del Señor. Cuando sentís liberación, cuando salís contento de la reunión, no presionado, no cargado, no diciendo, el pastor no terminaba más. El pastor se equivocó, el pastor dijo esto, el pastor dijo lo otro. Otra vez el domingo tengo que venir a la mañana, otra vez el lunes, que arranca, nos invitan a la iglesia y tenemos que escuchar otra vez. Y si nos escuchamos toda la semana no vale, en alguna parte estoy fallando. Seguramente si falta van a decir, para muchos que están faltando en la reunión de la mañana que ya no vienen a congregar. ¿Y cuántos días quiere que me congregue? Y eso todos los razonamientos, hermano. Cuando sabemos que cuando comemos más de la palabra, más saludablemente, espiritualmente vamos a estar. Porque va a ganar la palabra terreno acá y nos va a provocar la paz. Pero cuando ese día no está la palabra, ¿qué te va a tomar? Va a tomar el pecado, va a tomar los pensamientos vanos, va a tomar eso que te trae vacío espiritual, contaminación, y al final te oprime, te da sueño, opresión, razonamiento, dolor de cabeza, carga. Y ahí está el tema.
Ahí está el tema, y eso quita el deseo. Pero, como dice acá, en Cantares, bajo la sombra del desear. Ahí tiene que estar nuestra vida. Donde está nuestro amado, ahí está en la palabra de oración. Bueno, voy allá, la palabra de oración. Confesando mis pecados, para que me caiga dulce la palabra. Y dice Salmos 51:12. Salmos 51:12 dice esto: devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, que vuelva el gozo. Lo que provoca el deseo, hermano, de estar en la presencia del Señor. Devuélveme. Y esto es lo que tiene que uno confesar, hermano, cuando está falto de deseo, cuando ya no hay interés, cuando te da bostezo la palabra, aburrimiento, opresión, dolor de cabeza, algo está mal, es un síntoma de que no tenés comunión. Se ha apagado el fuego. Cuando se abren las puertas, esa es la oportunidad que te va a dar Satanás. Y vos te vas a dar confiado. Se acabó el Calvario, se acabó, voy a hacer mi vida. Es el momento que, estando fuera de la presencia del Señor, va a aprovechar Satanás. Por eso es mejor confesar un pecado, es mejor decirle: Señor, no siento el deseo, devuélveme el gozo, Señor. Quiero sentir satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando no hay liberación, y te lo vuelvo a repetir, opresión, sueño, cansancio, falta de revelación, pesadez, tu vida es pesada, es Satanás. Perdóname, Señor. Necesitas volver a la presencia del Señor. Necesitas quebrantarte. Necesitas que ese fuego se mantenga. Necesitas que el Señor te hable. Necesitas la oración. Necesitas confesar. Está así tu vida. Si tengo tiempo, le doy. Y si no tengo tiempo, me da lo mismo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, para que vuelva ese deseo de estar en tu presencia, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Amén. Que el Señor le bendiga.